Hola, soy Néstor Ramírez y en este apunte de Excel vamos a ver Introducción al manejo de funciones en Excel. En este apunte de Excel vamos a ver todas aquellas generalidades que podemos aplicar cuando insertamos cualquier función y de las cuales nos ayudarán a entender y manejar de manera práctica y ágil su aplicación dentro del Excel. Para revisar el tema, a lo largo de este apunte utilizaremos ejemplos con diferentes funciones, de las cuales no nos vamos a centrar en cómo funciona cada una. Por el contrario, nos vamos a enfocar en las diferentes características o detalles que podemos aplicar a todas las funciones indiferente a su categoría o al número de argumentos que tengan predeterminados. Una función es una fórmula predefinida del Excel, la cual se ejecuta ingresando valores en un orden específico. Estos valores se denominan argumentos. Las funciones sirven para simplificar la realización de cálculos tanto sencillos como complejos. Por ejemplo, necesitamos hallar 2 elevado a la décima potencia. Vamos a realizar este cálculo. Como vemos, tuvimos que multiplicar el número 2 17 veces, lo cual nos demoramos un poco. Ahora, si utilizamos la función potencia, será más ágil hallar el resultado, ya que no tendremos que repetir tantas veces el número. Solo con ingresar 2 argumentos será suficiente. Hagamos otro ejemplo. Necesitamos sumar estos 30 números. No es funcional sumarlos uno a uno. Para esto podemos utilizar la función suma. Como vemos, las funciones nos facilita y agiliza resultados dentro del Excel. Excel tiene gran cantidad de funciones, las cuales están agrupadas en varias categorías dependiendo de su objetivo. Estas categorías pueden variar según la versión del Excel o los complementos que hemos instalado. Entre las categorías que podemos encontrar están las funciones financieras para cálculos de pagos, amortizaciones, intereses, depreciaciones, rendimientos, entre otros más. Las funciones de fecha y hora para trabajar y calcular unidades de tiempo dentro del Excel. Están las funciones matemáticas y trigonométricas para ejecutar operaciones como suma, producto u obtener seno, coseno y tangente de un ángulo. Las funciones estadísticas nos permiten obtener distribuciones, desviaciones, modas, varianzas, entre otros, para poder realizar análisis estadísticos de los datos. También están las funciones de búsqueda y referencia que nos permiten encontrar valores según criterios especificados. Las funciones de base de datos que nos sirven para realizar cálculos a información organizada con la estructura de una base de datos. Las funciones de texto nos permiten realizar acciones con datos de formato texto, como por ejemplo concatenar, contar caracteres, eliminar espacios, convertir en mayúsculas, convertir en minúsculas y muchas más cosas. Por su parte, las funciones lógicas que nos permiten tomar decisiones dependiendo del cumplimiento de alguna condición. Las funciones de información las utilizamos para obtener información acerca de una celda, una hoja o un libro en Excel. Las funciones de ingeniería nos sirven para la solución de problemas que tienen que ver con la rama de la ingeniería. Por ejemplo, la propagación de ondas, conversión entre sistemas de numeración y cálculos con números complejos. Las funciones de cubo nos permiten obtener información de matrices de datos estructurados multidimensionalmente y añadirla en una hoja de cálculo. Por su parte, las funciones de compatibilidad son las que están destinadas a ser reemplazadas con nuevas funciones y que se agrupan en esta categoría para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores del Excel. Y las funciones web que devuelven datos en una hoja de cálculo sobre servicios que se encuentran en Internet o en una intranet. Para el manejo de funciones es requisito fundamental conocer e identificar los tipos de datos que podemos ingresar y el formato de número dentro del Excel. Te invito a consultar nuestro apunte, tipos de datos y formato de número. La estructura básica que tiene toda función de Excel es: comienza con el signo igual, luego el nombre de la función que vamos a utilizar. Abrimos paréntesis, el primer argumento, luego punto y coma, el segundo argumento, punto y coma, el siguiente argumento, y así sucesivamente los argumentos separados por punto y coma. Por último, cerramos paréntesis. No todas las funciones tienen la misma cantidad de argumentos. Existen funciones que no requieren algún argumento, otras que tienen solo un argumento, otras que piden 2 o más argumentos. Y todo esto depende del número que tenga predefinida cada función dentro del Excel. Vamos a ver cómo se aplican las funciones.
Nos posicionamos en la celda donde vamos a mostrar el resultado. Digitamos el signo igual, el nombre de la función. Para este ejemplo utilizaremos la función izquierda. Entonces digitamos la palabra izquierda. Abrimos paréntesis. Para el primer argumento referenciamos la celda. Luego el punto y coma. Colocamos un número y cerramos paréntesis. Como vemos, esta función solo tiene dos argumentos. Para finalizar damos en la tecla Enter y nos muestra el resultado. Hagamos otro ejemplo, esta vez con la función largo. Nos posicionamos en la celda donde vamos a mostrar el resultado. Digitamos el signo igual, el nombre de la función, es decir, la palabra largo. Abrimos paréntesis, referenciamos la celda y cerramos paréntesis. Damos en la tecla Enter. Esta función solo requiere un argumento. Ahora con la función buscar B. Como vemos, todas las funciones que hemos utilizado tienen la misma estructura. Inician con el signo igual, luego el nombre que tiene la función, abrimos paréntesis e incluimos los argumentos. Si son más de un argumento, se separan con punto y coma, y al final de la función se cierra con paréntesis. Podemos crear una función dentro del Excel de dos formas. La primera es como lo hicimos anteriormente en este apunte. Digitarla directamente en la celda según la estructura que ya vimos. La segunda es utilizar la ayuda que nos ofrece el Excel para la creación de funciones. Para esto nos posicionamos en la celda donde queremos ver el resultado. Luego seleccionamos Insertar función. Esta opción la podemos ubicar en la cinta de opciones en Fórmulas, en el icono de Insertar función. O de manera más rápida lo ubicamos al lado de la barra de funciones. Nos aparece una ventana donde nos ayudará a crear una función. Si sabemos a qué categoría pertenece la función que vamos a utilizar, podemos seleccionar la categoría. Una vez seleccionada, abajo nos aparece en orden alfabético todas las funciones de esa categoría y escogemos la función. Si no conocemos a la categoría a cual pertenece, podemos buscarla. Ingresamos el nombre de la función y le damos en el botón Ir. Seleccionamos la función en la parte inferior y damos un clic en el botón Aceptar. Vamos a utilizar para este ejemplo la función igual. Ahora nos aparece la ventana de argumentos de la función. Esta está dividida en tres partes importantes que nos ayudarán a la creación de las funciones. En la parte superior nos muestra las cajas de texto donde debemos ingresar cada uno de los argumentos. En la parte media de la ventana nos muestra una descripción de lo que hace la función que estamos insertando. Y en la parte inferior aparece el resultado a medida que incluyamos todos los argumentos. En el caso que esta ventana esté sobre una celda que debemos referenciar, podemos correrla dando un clic sostenido al título de la ventana y arrastrando a un lado. Para ingresar en la caja de texto, cada argumento solo basta con posicionarse en la caja y escoger la celda que lo referencia. Y cuando ya está listo, nos posicionamos en la siguiente caja y escogemos la celda de referencia. Y así sucesivamente con cada argumento. Cuando terminemos, damos a aceptar. Y automáticamente aparece en la celda incluida la función según la estructura. Si debemos cambiar algo de la función, nos posicionamos nuevamente en la celda y damos nuevamente al icono de Insertar función. Esta manera de crear una función es importante que la conozcamos, pero personalmente no la recomiendo, ya que alguien que inicie en el Excel debe acostumbrarse a crear funciones directamente. Esto nos ayudará a entender y solucionar errores cuando empecemos a utilizar anidación de funciones. Tenemos una hoja con un contenido y necesitamos identificar en qué celda contiene funciones. Para esto vamos a la cinta de opciones, escogemos la pestaña de fórmulas, luego en la opción mostrar fórmulas y listo. Aquí Excel nos muestra la celda con la estructura de las funciones que se incluyeron. Ahora, para deshacer esta opción volvemos a la cinta de opciones, escogemos la pestaña de fórmulas y nuevamente damos un clic en la opción mostrar fórmulas. Aquí vuelve a su estado inicial. Al momento de crear alguna función dentro del Excel debemos tener las siguientes consideraciones. Cuando creamos una función directamente dentro de una celda, Excel nos ayuda a autocompletar el nombre de esta, generando una ventana con un listado de las funciones que comiencen con las mismas letras. Veamos cómo. Vamos a utilizar la función aleatorio. Nos posicionamos en la celda que queremos ver el resultado. Digitamos el signo igual. Luego escribimos la primera letra del nombre de la función. En este caso, la letra A. Como vemos, nos aparece un listado con todas las funciones en Excel que comiencen con la letra. A continuación, digitamos la letra L.
Ahora, del autocompletar que nos había propuesto inicialmente, filtra todas las funciones que comiencen con las letras AL, y así sucesivamente. Ahora vamos a escoger la función del autocompletar. Para esto podemos hacerlo de dos formas. La primera es con el teclado. Iniciamos con el signo igual. Luego la primera letra. Aparece el autocompletar y con las teclas de flecha arriba y flecha abajo podemos navegar en el listado. Y una vez posicionados en la función que vamos a utilizar, tecleamos en Tab o tabulador y automáticamente incluye el nombre de la función con el primer paréntesis. Ahora sí incluimos los argumentos. Esta función no tiene argumentos, por lo que cerramos paréntesis y damos Enter. Y listo. La segunda opción es con el mouse. Iniciamos con el signo igual, luego la primera letra. Aparece el autocompletar y con el mouse escogemos la función a utilizar dando un doble clic sobre el nombre. Y automáticamente incluye el nombre de la función con el primer paréntesis. Esta ayuda de autocompletar nos sirve para minimizar errores de escritura y sintaxis que tengamos al momento de digitar el nombre de una función. Según la estructura que tiene toda función, dentro de los paréntesis van los argumentos. Pero no todas las funciones tienen el mismo número de argumentos. Algunas no tienen argumentos, otras solo tienen un argumento, mientras que otras tienen dos o más argumentos. Pero, ¿cómo identificamos cuántos argumentos tiene predefinida una función? Para esto, también nos sirve el autocompletar que vimos en la consideración anterior. Veamos cómo. Nos posicionamos en la celda donde queremos mostrar el resultado. Incluimos el signo igual y digitamos las dos primeras letras con las cuales comienza el nombre de la función que vamos a utilizar. Aparece el autocompletar. Escogemos la función que utilizaremos. Automáticamente rellena el nombre de la función con el primer paréntesis. Es aquí donde aparece un recuadro que nos muestra la estructura específica de esa función y los argumentos que requiere para poder aplicarse. Aquí la función sumarSi requiere 3 argumentos. Si vemos, los argumentos están separados por el punto y coma. Vamos a ver otro ejemplo. La función redondear requiere solo 2 argumentos. La función pi no requiere argumentos. La función buscar h requiere 4 argumentos. Ahora, vamos a ver función concat. Detengamos un momento en este ejemplo. Si vemos, antes del último paréntesis aparecen 3 puntos. Esto nos indica que para esta función mínimo debe tener al menos un argumento y máximo podemos incluirle hasta 255 argumentos. La función max o máximo, como vemos, esta función tiene 3 puntos, es decir, que debe tener mínimo un argumento, máximo debe contener hasta 255 argumentos. La mayoría de las funciones tienen argumentos, y para separar estos argumentos por lo general utilizamos el punto y coma. Pero para otros casos debemos utilizar es la coma. Este signo separador cambia dependiendo de cómo esté la configuración regional del Windows del equipo donde estamos utilizando el Excel. Vamos a realizar un ejemplo. Aplicamos la función coincidir. Aquí estamos intentando utilizar el separador punto y coma, pero nos genera esta ventana de error. Esto se debe a que el separador que debemos utilizar es la coma. Si utilizamos la coma, queda correcto. Pero, ¿cómo identificamos cuál signo separador de argumentos debemos utilizar? Una forma rápida de identificarlo es con el autocompletar. Cuando nos muestra la estructura de la función, también nos muestra el separador que debemos utilizar en ese Excel. Cuando tenemos una función y queremos ver de manera más visual qué celdas estamos referenciando, solo basta con posicionarnos en la celda donde está incluida la función y oprimir la tecla F2. Con esto nos muestra la estructura de esa función con colores en cada uno de los argumentos que estamos referenciando. Aquí, por ejemplo, vemos este argumento de color azul. Y también vemos las celdas con un recuadro con el mismo color azul. Esto quiere decir que estas celdas son las que estamos referenciando en este argumento. El otro argumento tiene color rojo y está referenciando a las celdas que tienen el recuadro de color rojo. Y así sucesivamente con cada color.
No siempre aplica esta característica. Por ejemplo, cuando se referencia un argumento de otra hoja o cuando no referenciamos a una celda, sino que escribimos el dato directamente, Excel no le coloca un color diferente. Cuando ingresamos una función, podemos omitir digitar el último paréntesis y darle un enter directamente. Excel identifica que ya terminamos la función y automáticamente lo incluye sin necesidad de digitarlo. Cuando trabajamos con funciones, podemos anidarla. Esto significa que en una misma celda podemos incluir una función dentro de otra función, de tal manera que el resultado de una sea el argumento de la otra. Aunque este tema es más avanzado, no lo vamos a tratar en este apunte, pero sí es necesario que estemos enterados que podemos realizar este tipo de combinaciones de funciones. Si queremos profundizar sobre este tema, podemos consultar el apunte Anidación de funciones. Cuando escribimos la función, podemos digitarla en mayúscula o en minúscula. Excel identifica a qué función estamos haciendo referencia y la aplica. Por ejemplo, como vemos, incluimos la función en minúscula. Automáticamente Excel las coloca en mayúscula sostenida. Podemos iniciar una función en vez del igual con el signo más o el signo suma. Excel identifica que estamos ingresando una función y la aplica correctamente. Por ejemplo, como vemos, automáticamente Excel le coloca el signo igual al iniciar de la función. Estos son los errores más comunes que nos pueden aparecer en todas las funciones que vamos a aplicar. No puede encontrar el nombre de la función o celda. Este error ocurre cuando escribimos mal el nombre de la función. También cuando referenciamos mal la celda donde vamos a aplicar la función. O cuando está incompleta la estructura de la función. No se puede mostrar. Este error ocurre cuando la celda donde realizamos la función es demasiado pequeña para mostrar el resultado. Para solucionarlo, solo basta con ampliar la columna. Vamos a realizar un ejemplo práctico en la que haremos un paralelo entre introducir una función sin ayuda y otro aplicando las generalidades que vimos en este apunte. Utilizaremos la función redondear menos. Ingresamos inicialmente. Como vemos, ingresamos el signo igual. Para esto tuvimos que realizar una combinación de dos teclas para incluirlo, mientras que con el signo más del teclado numérico solo utilizamos una tecla. Ahora, digitamos los 15 caracteres del nombre de la función. Mientras que si utilizamos la ayuda del autocompletar, escribimos la letra RED, nos muestra el autocompletar y damos doble clic sobre la función y automáticamente la completa. Ingresamos los argumentos, escogemos la celda referenciada, luego digitamos punto y coma y el número 0. Aquí realizamos tres acciones, un clic y digitamos dos caracteres. Terminamos la función, cerramos el paréntesis y damos Enter. Mientras que en el otro solo damos Enter. Como vemos, si creamos una función sin aplicar las generalidades se necesitan realizar más acciones. Al crear la función con las consideraciones que vimos en este apunte, nos facilita y agiliza aplicarlas. Y este es un gran paso que podemos sumar a nuestros conocimientos, que nos ayudará a ser más ágiles en el manejo del Excel. Y nos vemos en nuestros next apuntes.